Saludos y bendiciones, amigos, familiares y personas que me escuchen y a la hora que vea este video, ya sea que se conecte en vivo, después que lo transmita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así que hoy lunes espero que tenga un día bendecido y que Dios le pueda ayudar en todo lo que haga y en todo lo que emprenda. Hoy quería compartir esta palabra que le puse creyente, prudente o insensato. Y hay una palabra que está en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13, que es muy conocida como la parábola de las 10 vírgenes. Quiero leértela un momento y quiero compartir una enseñanza sobre esta palabra, porque estamos en estos tiempos. Estamos en estos tiempos donde la venida de Jesús está muy cerca y estamos viviendo estos tiempos que le voy a compartir en esta palabra. Y se la voy a leer y si quiere después usted la lee y medite en esta palabra. Esta palabra es clave para tu vida y para la mía en estos últimos tiempos. Dice: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Unas de ellas eran prudentes y otras insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, salieron todas y se durmieron. Dice, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta palabra dice que estas 10 vírgenes, unas 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice que las prudentes tomaron aceite en sus lámparas, pero dice que las insensatas no tomaron aceite en sus lámparas y que escucharon que venía el esposo. Pero dicen que el esposo se demoraba, y como el esposo se demoraba, dice que se durmieron, pero dice que a la medianoche se escuchó que venía el esposo. Y en ese momento trataron de preparar sus lámparas, las 10 vírgenes. Pero las 5 que tenían sus lámparas con aceite, esas 5, cuando llegó esa medianoche que avisaron, entonces esas 5 fueron a recibir al esposo. Pero las 5 insensatas, dice que las lámparas se le apagaban porque no se preocuparon por dejar sus lámparas con aceite, preparadas con aceite. Y pensaron que ese aceite que tenían sus lámparas iba a durar, porque el aceite que tenían era un aceite que era para el momento, pero en ese momento que escucharon no llegó el esposo. Quiere decir que se tardó, y al tardarse cabecearon y todas durmieron. Pero las prudentes se durmieron, pero con sus lámparas llenas de aceite. Pero las insensatas no, las insensatas sencillamente llevaban aceite para el momento. No pensaban que el esposo iba a demorar, que iba a tardar tanto y que iba a llegar a la medianoche. Pero a la medianoche las prudentes dice que sus lámparas era nada más arreglarlas para ir a buscar al esposo, pero las insensatas, las lámparas ya tenían muy poco aceite y el aceite se apagaba. Y querían entonces que las prudentes le dieran aceite, pero las prudentes, como eran prudentes, sabían que no era tiempo para
dar aceite, que era tiempo para ir a recibir al esposo. Así que le dijeron, vayan a buscar a los que a los que venden, como diciéndole, nosotros nos preparamos, pero ahora nosotros no podemos gastar tiempo en ustedes. Ustedes tienen, por ustedes mismos hay que buscar el aceite, porque nosotros en el tiempo de prepararnos lo hicimos y nos preparamos. Así que ahora no podemos dedicarle tiempo a ustedes, porque también entonces nosotros podemos perdernos al esposo. Y entonces dice que ellas fueron a recibir al esposo, pero las insensatas, cuando fueron a llenar sus lámparas de aceite, cuando fueron a hacer lo que ya no se podía hacer, entonces esas insensatas, cuando terminaron, que fueron entonces a buscar al esposo, dice que las puertas se cerraron y que ya no pudieron recibir al esposo, y que el esposo le dijo, no las conozco, no sé quiénes son ustedes. Una historia triste. Por eso dice que debemos velar, porque no sabemos cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Dice que no sabemos ni el día ni la hora. Nos manda a velar. Y este es un texto bíblico que nos habla acerca de la venida de Jesucristo, la venida del Mesías. Y muchos hombres y mujeres de Dios en todos los tiempos han hablado de la venida del Mesías. El mismo apóstol Pablo. Y muchos también. Yo recuerdo a un pastor llamado, a un evangelista llamado Gigi Ávila, era alguien que hablaba mucho acerca de la venida del Mesías de rapto. Este hombre predicaba, hombre muy usado por Dios, puertorriqueño, y este hombre predicaba que Cristo venía. Y este hombre ganó miles de almas para Cristo, pero sin embargo este hombre partió con el Señor y no pudo ver la venida de Cristo. Y así antes de él hubieron muchos que hablaban de la venida del Mesías. El mismo Pablo creía que Cristo vendría en su tiempo, pero todos ellos hablaron de la venida, pero ya estamos en un tiempo donde Él puede venir, Jesucristo, en cualquier momento. Y la esposa es la iglesia, la esposa es aquellos que creen en Él, que debemos estar velando y esperando, porque Él en cualquier momento puede llegar. Y esta parábola nos dice que se escuchó que venía, como ahora escuchamos su venida y escuchamos que hablan de que viene, y muchos se desaniman, muchos se desalientan, muchos vuelven atrás, muchos descuidan su vida espiritual, muchos no están esperándolo porque creen que han pasado días, meses, semanas, años, siglos y no ha llegado, y creen que va a seguir demorándose, pero estamos en un tiempo donde ya sabemos que las señales están cumplidas, y cualquiera que haya estudiado un poquito de escatología sabe que todo lo que tenía que cumplirse para que Él venga ya se cumplió. Estamos a la medianoche, esta es la medianoche ya estamos en la medianoche. Y el que no sabe de escatología, si ve la historia del pueblo de Israel, lo que está pasando con Israel, se está dando cuenta que realmente ya queda poco. Israel es el reloj profético de Dios. Cualquiera que sepa cuándo vendrá Cristo, solo tiene que ver la historia de Israel. Dice que cuando todas las naciones traten de pelear contra Israel, de sacar a Israel del mapa del planeta, entonces dice que Él vendrá. Israel es el reloj profético de Dios. Y cuando lees Mateo 24, antes de este capítulo 25, vas a darte cuenta que todas las señales para la venida de Él están cumplidas. Pero nos hablan de estos dos tipos de creyentes, uno que es prudente y otro que es insensato. Dice que el prudente es el que está velando, es el que está llenando su lámpara de aceite. El prudente es el que su vida espiritual no la ha descuidado. El prudente es el que sabe que Él viene, y es como la esposa o la novia, que cuando espera al esposo se prepara para estar lista para cuando venga. La prudente no es como la insensata, que no está preparada, y cuando el esposo llama, entonces en ese momento quiere prepararse, pero ya no hay tiempo. Y es lo que quiero decirte, ya no hay tiempo para descuidarte, ya no hay tiempo para que sigas pensando que no va a venir, que va a tardar, y que puedes descuidar tu vida espiritual, que no tienes que orar, no tienes que ayunar, no tienes que leer la Biblia, no tienes que hacer buenas obras, no tienes que
que estar tratando de cumplir el propósito y haciendo lo que Dios quiere. Ya no es tiempo de estar descuidándote. Si te descuidas, te va a pasar como esas vírgenes insensatas. Si te descuidas, te va a pasar como esas vírgenes insensatas que a la medianoche, cuando llegó el maestro, cuando llegó el esposo, cuando llegó Jesús, entonces querían arreglar sus lámparas. A esa hora querían buscar aceite. A esa hora era que querían empezar a buscar de Dios, porque se descuidaron, porque pensaron que tardaba en venir y que podían disfrutar un poco del mundo. Y entonces sus lámparas no estaban llenas, sus lámparas no tenían aceite, porque se preocuparon más por las cosas de este mundo que por estar velando y esperando a nuestro Mesías. Y las consecuencias fue que el prudente entró a esa boda, pero el insensato se quedó afuera. Y esto también nos habla también de este tiempo del arrebatamiento, cuando dice que uno será tomado y otro será dejado, hablando de que el que esté preparado, el que esté apercibido, el que esté esperándolo, el que esté velando, ese es el que se va cuando llegue el esposo. El que no se queda, y ese entonces va a tener que pasar la gran tribulación, cuando el Espíritu Santo no esté aquí, cuando los cristianos fieles no estén aquí, cuando el hermanito no esté para orar por ti, el pastor no esté para orar por ti, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el misionero no esté para orar por ti, para que ese que te anima, que dedica tiempo para que tú no te apartes, ese ya no esté y que tú no puedes buscarlo, entonces tengas tú mismo que buscar en tu aceite, tengas tú mismo que arreglar tu vida espiritual. Por eso es que dice, velad porque no sabe el día ni la hora. Pero estamos en la medianoche, estamos ya en ese tiempo cuando la venida de Cristo puede ser en cualquier momento, el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Y si no estás llenando tu lámpara de aceite, si tu vida espiritual no está como tiene que estar y tú estés más afanado por las cosas de este mundo y tú estás más afanado por la familia, por el trabajo, por el dinero, por el negocio, por las cosas que realmente son cosas que cuando Él venga, nada de estas cosas te va a ayudar, entonces te puedes quedar y vas a estar en un gran problema si te quedas para la gran tribulación. Pero dice que la que estaba esperando el esposo, que era prudente, no importa que llegó la medianoche, no importa lo que pueda pasar, no importa que te hayas dormido, pero cuando tú estás lleno del Espíritu, cuando tú estás con presencia, con conciencia de que Dios puede llegar en cualquier momento, tu lámpara, tú la puedes prender en cualquier momento y tú puedes entonces ir a recibir al esposo. Porque el esposo dice que está esperando Jesús, está esperando una iglesia pura, santa y sin mancha, una iglesia que ilumine, que tenga luz. Y si esa luz no está en ti, a esa hora que tú quieras ir a buscar la luz, ya va a ser demasiado tarde. Así que te dejo esa palabra. Sé prudente, no seas insensato, porque los insensatos al final van a terminar mal. Pero el prudente es el que siempre está preparado. El prudente siempre está preparado. El prudente siempre está apercibido. El prudente nunca se confía. El prudente no es descuidado. El prudente no se desanima. El prudente es el que prepara todo antes del tiempo, para que cuando llegue ese tiempo, ya entonces a esa hora no tenga que estar corriendo. Es como el que viene un ciclón y le dijeron, ya el ciclón viene, y ya cuando esa persona escucha que el ciclón viene, ya esa persona prepara todo para que antes que el ciclón pase, ya esa persona esté preparada. El insensato es el que dice, bueno, cuando yo vea que el ciclón está aquí, entonces voy a ir a buscar las cosas, voy a preparar la casa, voy a buscar la comida. Ya cuando en medio del ciclón, ese insensato es que quiere entonces arreglar la casa, quiere buscar la comida y quiere buscar todo en medio del ciclón, cuando ya no se puede salir, cuando ya es demasiado tarde, cuando el ciclón está pasando. Es que entonces ese es que quiere entonces arreglar las cosas, pero ya a esa hora ya el ciclón está pasando y es demasiado tarde. Así también le puede pasar al creyente insensato, que si no se preocupó por tener su lámpara llena de aceite,
llena de la presencia de Dios. Entonces, en el momento que el esposo llegue y esté, entonces no va a tener tiempo. Queda poco tiempo. Sé prudente. Así que te dejo esta palabra y que tengas un lunes bendecido en victoria, un principio de semana de trabajo donde Dios esté contigo en todo, donde la gloria de Dios esté contigo y que tú seas de los prudentes. Bendición. Para acá su amigo Marcelino Quintana les saluda. Bendiciones a David y Samuel, que veo que está viendo esta palabra, que sea de bendición para tu vida, tu familia, tu negocio y todo lo que emprendas.